Hoy ha sido un día larguísimo, ¿no? Ay, muy largo. ¿Tienes sueño? Sí, ya me está entrando sueño. Menos mal que ya se durmieron ya los niños. Sí, se acabaron de dormir. Sí, porque Estaban siempre cansados. a veces se acuestan y están cansados. Uno quiere que se duerman rápido, pero empiezan a hablar o se entretienen y a veces se duermen en 15 minutos, pero a veces se duermen en 1 hora y media. Sí. Entonces, yo creo que hoy se durmieron bastante rápido, pero otras veces sí toma más tiempo. Pero no sé, hoy estoy medio cansado. Pero ahora empieza nuestra segunda vida, mi amor. Así que wake up. Sí, al final del día. La vida nocturna. Oye, Ahora ¿tú te empieza. acuerdas? Y eso que ahora ya están grandes ya. Pero cuando más chiquitico, cuando recién nacido hubo el segundo y el otro todavía pequeño, yo creo que esa fue la etapa más dura de nuestra relación. Cuando ellos nacieron, Sí, ya van a ser casi 10 años juntos. ha pasado muy rápido el tiempo, mi amor. Pero yo creo que la etapa más dura fue esa, cuando ellos nacieron, que el más grande estaba pequeño y llegó la otra, recién nacida. Sí, Que los dos estaban pequeñitos. Uno ya tenía 2 años y un poquito, ¿no? sí, más o menos tenía Y esa recién edad, nacida la pequeña. la niña. Yo creo que esa ha sido la etapa más difícil de nuestra relación porque como que todo se junta en ese momento, ¿no? Y es un momento crítico. Y a la misma vez, ser papá es algo que Es hermoso. es hermoso, te cambia la vida por completo, todo cambia, pero es algo que no viene escrito en un libro. Es algo que tú tienes que ir experimentando y irlo viviendo. Exacto. Y ¿Sabes que el otro entonces día las relaciones yo creo que llegan a su nivel máximo de prueba, yo diría? máximo de prueba, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando estás de novio o incluso recién casado o casado sin hijos. Pero sin hijos, es otra cosa. Exacto, porque son dos mundos y aún así esa etapa es complicada porque tienes que fusionar todo. Son dos mundos distintos, tú y yo, opuestos, diferentes, con gustos. ¿Cuál ha sido la mejor o la etapa que mejor tú te has sentido en nuestra relación? Para mí definitivamente cada etapa ha sido linda, pero pienso que yo como mujer siento que cada vez que llegaban los niños era algo más fuerte, algo más intenso, más profundo. O sea, tú dices cuando llegaron los niños. Claro, es un amor distinto, es un amor O sea, más. pero por ejemplo, yo digo, cuando estuvimos al principio saliendo, cuando éramos novios, después que empezamos a vivir juntos, después que nos casamos, llegó el primer niño, el segundo niño, o no sé, en la actualidad. Por ejemplo, para mí la etapa mejor de nuestra relación, para mí, yo creo que es ahorita, en este momento, ahora. Que ya llevamos mucho tiempo juntos, que ya nos conocemos, que ya nos entendemos en muchas cosas, y también que los niños ya están un poquito más grandes. Exacto. Yo creo que el presente, para mí el presente hoy, es la mejor etapa, siento yo, de nuestra relación. Porque cuando empezamos, o cuando todavía no estaban los niños, también fue bonito, pero no estaban los niños. Y a la misma vez, yo creo que hoy nos conocemos mucho más y nos entendemos mucho más en muchas cosas que en ese momento de novio, que todavía éramos novios y era lindo, pero creo que hemos ganado mucha experiencia y mucho conocernos, mucho pasar por obstáculos y por situaciones y por cosas que yo creo que han hecho que hoy sea más fuerte nuestra relación. Es que justamente ese es el reto porque... O sea, para mí es hoy el presente. ¿Tú dices que cuando nacieron los niños o cuándo? ¿En qué etapa? No, o sea, no sé, mi pensamiento siempre divaga, pero si tú me pones una línea de tiempo, obviamente que hoy es lo más cómodo, lo más lindo, lo más intenso, porque nuestra relación está consolidada. Nosotros somos, tú y yo, como pareja, somos uno solo. Y tú y yo, con los niños, somos un todo. Entonces es algo muy intenso. Además que ahora tenemos la oportunidad de no solamente vivir la parte de pareja,
sino que ahora ya vivimos cosas junto con los niños, entonces Ajá. son nuevas sensaciones, nuevas experiencias, pero como ellos ya están un poco grandes, eso nos da el espacio suficiente para nosotros retomar nuestro espacio de pareja como ahora. Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que siempre, y por ejemplo, ya que te preguntaba, ¿no? La mejor etapa de nuestra relación y cuál fue para ti la peor. Yo creo que posiblemente ahí vamos a coincidir de que fue, yo creo que cuando los niños estaban recién nacidos y pequeñitos, Era yo creo la que más esa dura. etapa fue la más caótica de nuestra relación, la más difícil, la más donde yo creo que en un momento hasta quizás nos distanciamos más y Sí. tuvimos más dificultades. Yo creo que a lo mejor cualquier persona te va a decir o cualquier pareja, ¿no? Te va a decir que esa etapa donde recién llegan los niños es una de las más Es complicadas. caótica, sí. Y casi siempre coincide. Muchas veces yo he leído que coincide como que luego de 7 años de relación es una de las crisis más profundas en las relaciones. Sí, son ciclos. Y no sé si... Yo creo que esa etapa nos cogió un poquito antes a nosotros porque los niños estaban pequeños. Estaban pequeños, sí. Y yo creo que en ese momento es cuando es más difícil. Imagínate, no sé, para mí es como que yo imagino, ¿no? Porque yo nunca he sido mamá. Yo lo veo desde mi rol de papá, ¿no? Claro, son dos puntos de Son vista son dos cosas distintas, claro. responsabilidades distintas, situaciones distintas, sentimientos distintos. Yo creo que un tema hormonal también distinto, porque la mamá cambia mucho Totalmente. cuando está embarazada, cuando da a luz. Normalmente, yo creo que, no sé, ahí tú me podrás complementar lo que voy a decir, pero yo creo que en ese momento donde los niños están recién nacidos, incluso donde están lactando todavía, o sea, la mamá no quiere saber del esposo. Es que No no, quiere saber en sentido del tema romántico o del tema sexual. Yo creo que la prioridad de ella es el niño, el O bebé sea, que está amamantando, en realidad no. ¿no? No. Yo pienso que es válido lo que tu percepción, porque es eso lo que siente el hombre, es eso lo que el hombre percibe en la mujer. Pero desde adentro, desde una cabeza femenina, desde un sentimiento femenino, te puedo decir que nosotras las mujeres seguimos teniendo, hay un cambio hormonal después de dar a luz, que es algo obvio, pero eso se va equilibrando, pasa un mes, 2 meses y tus hormonas, tu cuerpo va nuevamente tomando su lugar todo y entonces tú te sientes mejor. Lo que yo pienso es que nosotras las mujeres pasamos en una etapa en donde necesitamos un amor más romántico, más de apoyo, más de eso de ayuda, y eso hace que la mujer totalmente no descuide su rol de esposa, porque yo te puedo decir que la única razón por la que una mujer, pienso desde mi punto de vista, mi experiencia, o sea, si yo pues no tenía tiempo para estar contigo, no era por otra cosa que tenía sueño. Realmente era el sueño lo que me vencía. Sí, yo creo, o sea, no es solo el tema el tema sexual, es igual el tema de cansancio, Es del cansancio. agotamiento, y hay otra cosa que es prioritaria, que es atender al bebé recién nacido, cuidar al bebé recién nacido. Hay muchas tareas que, incluso como padres primerizos en algún momento, todo es nuevo. Todo. Y todo cambia. La dinámica que teníamos tú y yo como pareja solos era una, pero al llegar un bebé recién nacido, todo cambia. Es que es una curva de aprendizaje Y es en un tiempo muy corto y de alta exigencia. Entonces tu cerebro colapsa, tu cuerpo, tu mente, tu todo Entonces colapsa. es el agotamiento, las malas noches. A veces los niños recién nacidos se enferman. En nuestro caso, ¿te acuerdas que a veces el niño tenía cólicos Todas las con el tema de noches. la leche que no... La fórmula que no la sentaba bien No y tuvimos digería. que cambiar de fórmula un montón de Mil veces veces. hasta que una ya fue la que le fue bien. Pero en ese proceso uno va aprendiendo. Entonces como que los niveles de estrés de uno suben porque uno está enfocado en algo que no sabe hacer bien, que está aprendiendo, que tiene que estar constantemente
esforzándose. Es que Entonces nuestra dinámica de donde veníamos todo cambió cambia, completamente. Totalmente, es que es un Entonces cóctel. eso generó, yo creo, entre nosotros también, no sé si discusiones, pero sí un cambio, ¿no? Como que Lo nos que pasa ocupamos es mucho que del niño, nos distanciamos un poco, yo trabajando, llegaba tarde, tú también cansada de cansada estar en todo los el temas del día. niño. Yo creo que en esa etapa es fundamental, yo creo que la paciencia y la comprensión es fundamental, porque si no, he oído de muchas parejas que luego de esa etapa ya nada es como antes, Lo que pasa es que lo ¿no? que no entendemos, no estamos preparados. Nadie nos habla de estos temas cuando eres novio, cuando joven, nadie te habla de estos temas y pensamos que las cosas se van a ajustar como medio automáticamente. Y en realidad el ajustarse a la llegada de un bebé requiere un trabajo, requiere una organización, requiere un pongámonos de acuerdo, hablemos claro, porque Sí, las interpretaciones ahí se dan. Por ejemplo, el hombre interpreta, dice, no, es que ella ya no quiere estar conmigo, ella no eso me pasa ve, mucho no me en hace muchas parejas, caso. Y la mujer que dice, yo él. escucho de amigos que les pasa y de conocidos. Exacto, y entonces la mujer en cambio está del otro bando diciendo, no, pero es que él no me apoya lo suficiente, es que él no me considera, es que él no me ayuda. Entonces, yo, por ejemplo, escucho de muchas personas y he visto, he leído y creo que nos pasó un poco a nosotros también, yo creo que en algún momento también eso nos pasó, que es el tema de que muchas veces el hombre como que delega un poco a la mujer las madrugadas, como que tú tienes que darle de lactar al bebé, a lo mejor tú te quedas en casa con el bebé durante el día, entonces el hombre quiere descansar, quiere dormir porque al día siguiente tiene que ir a trabajar y entonces además el hombre no le da de lactar al bebé, entonces como que le deja a un lado un poco esa responsabilidad a la mujer de pasar la mala noche, de dormir al bebé, de amamantarlo, de si se hace pipí o caca o lo que sea, cambiarle de madrugada y es un agotamiento, me imagino que brutal. Es brutal. Yo creo que si uno entendiera o supiera con antelación, ¿no? Que en algunos momentos quizás nos pasó a nosotros, porque no siempre yo, al principio no siempre fui de madrugada, sobre todo porque los dos nos cansábamos, Por pero es un supuesto. cansancio que tiene que ser equilibrado, porque si no uno se cansa más que el otro. ¿No? Entonces el tema de amamantar, el tema de limpiar, el tema de levantarse de madrugada cuando lloraba y darle de comer, yo entiendo que eres tú la que tienes que darle de comer, pero si uno apoyara un poco más en, bueno, se hizo pipí, qué sé yo, hay que cambiarle, ya yo te lo cambio y te lo doy y tú sigues dándole de comer, o por lo menos cuando ya le diste de comer que se está durmiendo, cargarle un rato, porque me imagino que los brazos se te cansan Es y el horrible. cuerpo te vence el Es cansancio. horrible. Entonces eso, acumulado día tras día, día tras día, día tras día, Te quemas. es un burnout. agotamiento y es un cansancio y es lógico que al día siguiente no tienes ganas ni de hablar Pues no. con la persona que durmió toda la noche al lado tuyo y que se fue para el trabajo campante mientras tú estabas pasando la mala noche. Porque Pues yo me despertaba igual en la mala noche, pero sí hay que reconocer que, bueno, tú tienes que amamantarle, cargarle. Hay un instinto, me imagino, de mamá, Sí, que apenas se totalmente. mueve o apenas llora, es la mamá la que se despierta. Entonces Eso es, posiblemente sí. yo esté durmiendo, ese instinto no lo tenga Total. y no me entero que se despierta y es la mamá quien está. Al pendiente. Entonces sería conveniente, yo creo que ahí hay que repartir las tareas y la carga para que ninguno de los dos se agote en exceso. Excesivamente, porque tenemos que tomar en cuenta que eso tiene una etapa, ¿no? No es toda la vida del bebé. Entonces es justamente ahí en donde tú ves el nivel de implicación, el nivel de compromiso de esa persona. Y a veces pienso que pecamos no de malas personas, los hombres en general, pienso que es la falta de experiencia. También es la cultura, porque en la cultura latinoamericana, pues al hombre se le hace en muchas cosas que él debería participar, se le hace a un lado. Parte de una cultura en donde la mujer sabe bañar al bebé, el hombre no sabe. La mujer
tiene el instinto, el hombre no sabe. Y es verdad que el instinto es algo que no, a ver, tú no tienes un instinto desarrollado de mamá, pero vas a ir aprendiendo a la par conmigo, pero Claro. siempre se piensa que el hombre es el que provee y por eso el hombre sale de la casa, va a trabajar, se levanta temprano, llega muy tarde, es una carga mental grande que también las mujeres debemos considerar. Pienso que de lado a lado hay cosas que debemos considerar y que aprendemos solo con el tiempo, porque las mujeres, por ejemplo, a veces no pensamos en, no sé, su carga mental. ¿Cómo es la carga mental del hombre? Ahora ya no está ella, ahora está ella y el bebé. Doble responsabilidad. Tengo que mantener este trabajo, tengo que proveerles, ya son dos bocas, ya no es una sola. Entonces toda esa carga mental genera un estrés en el hombre también. Y por otro lado, la mujer también está con otra carga mental de trabajar 24 horas, porque el hombre llega, cena, se duerme, está cansado, es humano, pero la mamá sigue despierta en la madrugada y después trabaja en la mañana y en la tarde. Entonces es un trabajo 24/7 y a veces, por ejemplo, nos pasaba a nosotros que yo te decía, pero es que yo siento que mi trabajo no tiene fin. Sí, yo creo que hubo algunos momentos críticos ahí donde sí nos pasó. No se puede tapar el sol con un dedo. Creo que a muchas personas, a muchas parejas les pasa y sí es bueno, uno con la experiencia lo va entendiendo, ¿no? Yo creo que con el primer niño fue de una forma, yo creo que fue peor y con el segundo ya uno aprende un poco y va corrigiendo las cosas que no funcionaron o que funcionaron de cierta manera al principio, ¿no? Porque uno va aprendiendo, como cualquier ser humano. Y yo creo que lo otro, yo creo que hay parejas que no se salvan, ¿no? Yo creo que hay parejas que después de esa etapa, en algún punto se separan o yo creo que la relación no vuelve a ser la misma que fue antes de esa etapa. Es que eso es lo que yo te decía hace un rato. No entendemos que tu relación nunca va a ser la misma. O sea, cuando tú fuiste novia y novia, esa relación es una primera etapa. Entonces hay que estar abiertos al cambio y a una evolución, pero esa evolución tiene que ir hacia más, no hacia menos. Y yo creo también, no sé, tú me dirás si lo has escuchado de alguna amiga tuya, conocida, mujer, sobre todo, que hay madres que la relación de pareja es una, pero cuando ya son mamá, cambia completamente la relación de pareja. Como que se dedican mucho a ser mamá y dejan un poco de lado la relación amorosa, la relación romántica con el esposo. Yo he escuchado personas que les ha pasado así y que desafortunadamente nunca han vuelto a tener la misma relación de pareja que tuvieron antes de los niños. Y hasta cierto punto, hasta los hombres, algunos, culpan que la llegada de los niños provocó ese cambio. Es que mira, eso es lo que te digo. Hay que estar conscientes de que el cambio se viene y el cambio es inevitable. Pero entonces lo que hay que hacer para que no suceda eso es acompañarse en el cambio y entender que van a ir pasando por etapas. Entonces, si tú como hombre entiendes que tu esposa en primera instancia no va a ser la Latin lover, no va a ser la persona que fue cuando era novia, porque ya no tiene el tiempo de maquillarse, está cansada, está agotada, la lactancia es difícil, las malas noches es difícil, tus cambios hormonales es difícil, tu cuerpo queda... A ver, hay que ser reales. Eso es lo otro, que para un hombre también... O sea, para la mujer cambia. Todo cambia. O sea, en ese periodo donde está recién dada a luz, los niños pequeños, la mujer físicamente cambia. Totalmente. Porque algunas engordan un poco, otras se ponen demasiado flacas, etcétera, etcétera, y físicamente cambian. Y entonces les pasa también a muchos hombres como que, además del ánimo, además del cansancio, además de quizás el alejamiento un poco por enfocarse más en la prioridad que es el niño, más que la relación de pareja, y los cambios físicos además, yo creo que muchos hombres también como que se alejan, como que eso es un problema o sea, no en nuestro caso no pasa eso, no pasó nunca. No. Era más
nuestros problemas de aprendizaje y de ese cambio de que llegó un bebé y había una nueva prioridad y cómo resolver las situaciones con la crianza de los niños. Yo creo que eso principalmente fue lo que en un punto hace mucho tiempo nos llevó a la ¿cómo se llama? Yo creo a la etapa más crítica de nuestra relación. Esa etapa crítica. Que por suerte ya pasó hace muchos años y ya quedó atrás. Y estamos mejor que nunca. Sí. Pero eso le pasa a muchos hombres, ¿no? Pero yo pienso, no sé tú qué sientas, pero tú como hombre, por ejemplo, pues tú me viste que yo subí mucho de peso, muchísimo. Yo soy una fuera del embarazo y otra con el embarazo, eso te constó. Y era una cuestión más bien de orden de salud, que yo me hinchaba mucho. No es claro, que hay muchas mujeres que cambian. Porque no es una cuestión de descuido. Incluso hasta, no es descuido, pero incluso hay mujeres que incluso no se pueden arreglar el pelo durante ese periodo. Y las mujeres siempre acostumbran a arreglarse el pelo, a estar bien peinadas. Entonces, ahí pelo pintado ya no se lo pueden hacer porque mientras estás lactando no puedes decolorarte el pelo, no puedes echarte ningún producto químico. A eso voy, o sea, tú... Entonces cambian. Mira, pero yo creo que es un tema más físico y es un tema que, por lo menos para mí, no era importante. Para mí lo importante era que estuvieras bien, que estuviéramos bien, que el bebé estuviera bien. Es una etapa transitoria, donde sí, uno cambia, pero sigue siendo la misma persona que yo quería, que yo amaba, ¿no? Entonces, a eso voy, es el sentimiento y también tu nivel de madurez, tu nivel de complicidad, porque esa mujer que cambió físicamente tuvo que sacrificar su cuerpo para traer al mundo a tu hijo. Claro. Y eso es algo muy grande. Entonces, si un hombre no está en esa capacidad de entendimiento, es porque, nadie es perfecto, ¿no? Pero es porque, pues, su mentalidad de tener una pareja es tener un adorno al lado. Porque si quiere una mujer guapa, perfecta las 24 horas del día, para siempre, por siempre, entonces lo que necesita es quedarse de novio. No, o comprarse estas muñecas que venden en China. Que venden en China, o estas que son robots ahora. Que están jodidos las noticias que hay muñecas de estas con inteligencia artificial. Que hay muchos memes en internet. Porque dice que no te hace problema, no te pelea y siempre está dispuesta porque es un robot. Exacto, entonces... tú la puedes comprar y acorde a tu gusto, ¿no? Sí, tú le puedes dar la apariencia que tú quieras. El color del piel. Y ya la tienes ahí sentada, aprietas un botón cuando tú quieres y la echas a andar. Exacto. pero claro, entonces, como te decía, es ahí en donde es la prueba de fuego para muchísimas cosas. A ver, esa mujer yo pienso que es más bien del hombre hacia la mujer, porque la mujer, a ver, en una etapa de embarazo o recién dada a luz, no va a dejar a su esposo. Yo creo que son muy pocos los porcentajes de mujeres que recién dadas a luz o con hijos pequeños deciden divorciarse del esposo porque ya no le soportan al esposo. Yo creo que ninguno en su sano juicio lo haría, ¿no? Porque, o sea, supuestamente si quisieron traer un niño es porque querían, porque era parte de su proyecto de vida, lo que sea. Pero sí hay un alto porcentaje, si tú buscas en internet... A no ser que sea una noche de motel y se le chispoteó y quedó embarazada y no estaba en los planes y yo no quería. Pues mira, eso es otro tema. Yo hablo de una relación normal, pero aún así, cuando tú planificas tener hijos, pero es un momento de crisis en la relación, definitivamente. Por eso lo que te digo, lee y encuentren en internet el porcentaje de divorcios después de dar a luz por infidelidad del hombre. Porque el hombre se siente descuidado, se siente no visto, no deseado, no cuidado. Y entonces el hombre va a buscar todas esas cosas que le hace falta con una tercera, con una otra persona. Sí, pero entonces, también para tirarle un salve a los hombres, hay mujeres que después de esa etapa igual se meten mucho en el rol de mamá y descuidan un montón de cosas. Sí. Y hay algunas que, yo no sé, a veces daría hasta la sensación de que lo que querían era eso. Ser mamá, tener un hijo, con este que fue el
el candidato porque era bueno, esto, lo otro, las características que sean, y después como que la relación de pareja ya no es la misma más nunca. Y se sienten felices porque ya tienen su hijo. Y como que su hijo empieza a ser el todo. Para algunas, no digo que para todas, pero sí he escuchado de casos así. Yo creo que Y son que la cosas relación puntuales. nunca vuelve a ser la misma por X, por Y, por lo que sea. Es que eso, Pero mujeres que se enfocan a partir de ahí en su rol solo de madre. y yo, Incluso hasta después surge el tema de que ya son completas por tener un hijo. Se sienten definitivamente llenas con eso y ya lo otro, el esposo o la relación pasa a ser secundario. es que eso, Yo he mira, escuchado muchos de esos casos. a ver, yo sí he escuchado de eso y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, sigo pensando que no es de gran porcentaje de mujeres. Porque yo No, yo pienso tampoco. que como mujeres... Yo creo que son algunos casos raros donde eso pasa. A ver, no son raros. Hoy en día con esta nueva revolución femenina, con el pensamiento de yo no te necesito, yo soy suficiente, yo no necesito más que a mí misma. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero eso influye en la decisión de hoy de muchas mujeres de querer ser mamá y de sentirse realizadas. ¿Me entiendes? Y de no tener ese concepto en su cabeza de una familia, porque los hijos los traemos al mundo supuestamente para tener una familia. Entonces eso puede estar pasando mucho en la actualidad por este pensamiento muy liberal de las mujeres que piensan que lo pueden ser todo, papá, mamá, todo al mismo tiempo para el niño y para ellas mismas. Y yo respeto ese pensamiento, pero yo prefiero la manera tradicional porque pienso... no hablo de religión, no hablo de ninguna cosa extraña. Entonces yo creo que es un equipo. Hay dos y necesitan trabajar en equipo. Uno tiene una responsabilidad y otro tiene otra. Y como todo es así, ¿no? No somos iguales. Somos complementarios. Somos complementarios. Tú tienes algunas tareas, yo tengo otras. Sí. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Yo aporto ciertas cosas, tú aportas otras, y así funciona. A eso me refería con las cosas de la vida. Pienso en la dualidad de la existencia del hombre. Cuando hay blanco, hay negro. Donde hay bien, hay mal. Hay frío, hay calor. Todo es una contraparte. Entonces, decir que una sola persona es suficiente y representa la dualidad del universo es una cosa muy loca. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, ese es otro tema que no viene al caso ahora. Pero... tocaremos al caso, pero por ejemplo yo me pongo a pensar en este tema. A nosotros pienso que no nos afectó tanto migrar como papás jóvenes porque ya teníamos nuestra cierta experiencia, ¿no? Y eso no evitó que en el proceso de adaptación acá en Canadá claro, eso es lo otro. ¿Tú te imaginas que nos hubiese agarrado a nosotros esa crisis de los niños pequeños, pero además recién llegados a Canadá? Yo creo que eso hubiese sido una bomba. Porque para muchas tú personas. Llegas a un país nuevo, cultura nueva, idioma nuevo, sociedad nueva, sin más familia. A buscar trabajo. Estudiando, con 1000 cosas en la cabeza, ¿no? De adaptarte a una sociedad nueva. Y además con ese tema de la crisis, cuando los niños están recién nacidos o los niños pequeños, yo creo que eso es un complemento que es una bomba. Yo no les recomendaría a nadie que emigre con niños bebés o que planifique dar a luz recién llegado a un nuevo lugar. Yo creo que todo tiene su tiempo. Si tú vas a planificar emigrar, o ya vienes con los niños ya que no sea el momento de crisis recién nacidos, o te tomas un tiempo para establecerte, un tiempo para adaptarte, y luego planificas los niños cuando ya estés cómodo. Sí, mi amor, pero hay que tomar en cuenta que no todas las personas están en condiciones de escoger en qué momento de su vida van a emigrar, porque se presenta la oportunidad y es ahora. Tenemos que irnos. Sí, pero uno tiene que pensar bien las cosas porque todo se puede... A ver, los planes pueden cambiar y sé. las cosas pueden salir como uno no pensaba. Es por eso que es importante informarse y
Y hay cosas que nunca nadie nos dice. Por ejemplo, una pareja que viene con niños pequeños, o ella va a tener un bebé aquí o viene embarazada, Imagínate etcétera. sin familia y a ese momento trabajar y buscar guardería y dónde dejo al niño, y es un costo de guardería y recién buscando trabajo, Sí, más pero todo el estrés de la relación que produce esos primeros años o esos primeros meses cuando un niño está recién o nacido. sea, yo Eso pienso que es una combinación letal, yo creo. es una combinación muy complicada, más sin embargo, pienso que hay personas que lo llevan bien. Yo admiro mucho a las parejas que vienen acá con bebés pequeños porque tienen el doble de dificultad que una pareja que viene con niños grandes. Son otros los retos. Entonces, vienen con una dificultad adicional, que es esa preocupación de la crianza en un ambiente distinto, donde no tienes familia, donde no tienes tu tribu, donde no hay nadie que te dé una mano, que es lo que nosotras estamos acostumbradas a, que la mamá, la tía, la amiga, tienes a alguien. Entonces, imagínate una mujer recién dada a luz aquí en Canadá o con niños muy pequeñitos. De repente tiene allá su tribu, sus tías, sus hermanas, su mamá, y ella sale de ahí con su pareja y obviamente Deja todo atrás no está y sola, ahora es sola para todo. pero es un cambio dramático y eso puede afectar, y como tú decías, es un cóctel de cosas porque, a ver, hagamos una fórmula. Recién llegados, invierno, niños pequeños, sin trabajo todavía, Sin conocer a nadie. a veces en plenos estudios, porque vienen a estudiar acá, sin conocer a nadie y con todo el estrés de Y no consigues aprender. trabajo y la renta y no te alcanza o tienes dos trabajos. O sea, son es un montón muchísimos factores de un montón de estrés factores de para estrés una pareja. para una pareja que incluso está aprendiendo a ser padres. Exacto, Porque entonces estás aprendiendo a ser padre. Tú no admirable. estudiaste en ningún lado cómo ser padre ni cómo criar un niño. Eso es una cosa natural y que vas aprendiendo sobre la marcha. Es Yo admirable. creo que otro problema también muchas veces es, no sé si esto sucede mucho en Latinoamérica o también puede que suceda acá en Norteamérica, no estoy seguro, pero muchas veces creemos que nosotros solos podemos. Que ¿ya? somos suficientes. Que somos suficientes. Y por tal de tener nuestra privacidad como pareja, con nuestros hijos, nuestro espacio, que nadie se meta en nuestras cosas, en las decisiones de nosotros, en nuestra relación, en cómo criarle, a veces somos un poco egoístas y no nos dejamos ayudar. No Por queremos, ejemplo, exacto. la mamá necesita muchas veces que la madre le ayude. Que la madre le ayude en la cocina o que la madre le ayude en preparar los alimentos o en bañar los niños. Y a veces yo creo que nos pasó un poco al principio también a nosotros con nuestro primer hijo, que la postura masculina es casi siempre como que no, yo puedo. Y Yo entre puedo. los dos resolvemos. Así Y no, es. no hace falta. Muchas veces porque yo creo que mantener las cosas en la pareja y en la relación es bueno. Pero a veces en estos momentos de dificultad, de complejidad, como es recién un niño, yo creo que sí es bueno que la suegra, Tener esa apertura. la madre, intervenga y te pueda ayudar, porque ya ella fue madre en algún momento, ya ella pasó por estos trabajos Así en algún es. momento. Es la sabiduría de esa persona. Entonces tener la 4 que le va a manos acompañar a en tu vez de esposo. 2 a veces, o 6 manos en vez de 4 a veces, ayuda. Y sabes qué, es curioso que tú mencionas. Ahora, siempre hay sus casos y sus excepciones. Exacto, donde- De madres y padres y suegras que son Metidos. muy metidos, Metiches, ¿no? Y como entonces decimos en Ecuador. se te meten en tu casa y te cambian toda tu casa, te la viran al revés porque ellos lo hicieron de una manera y ya no te dejan ni cómo hacer las cosas tú. Exacto. Ya ese es el extremo. Pero el otro extremo Es no dejar también es que no dejar intervenga que nadie. no, tranquila, usted vaya para allá, señora, que nosotros nos encargamos. También eso te sobrecarga en algún momento a los dos. Y yo creo que una relación pienso que es un tema- saludable, yo creo que sí, una ayuda nunca vendría mal. Exacto, yo pienso que todo en la vida y Porque ayuda incluso a que los niveles
de crisis no sean tan altos, porque una ayuda en bañarles, en esto, en lo otro, no estás tan cansado, no estás tan agotado como si lo tuvieras que hacer todo tú solo. A eso voy. Todo realmente uno aprende con la experiencia. Se trata de una palabra mágica, simple, que lo descubrimos después de 10 años de relación con los niños. Y eso se llama equilibrio. Es decir, no nos aislemos de nuestra tribu, de nuestra familia, de la gente que nos quiere dar una mano mientras estamos criando, ¿ya? Porque necesitamos aprender de la sabiduría de nuestros mayores. Eso es algo que a la gente actualmente se le está olvidando. Hay mucha modernidad en eso. Y entonces perdemos esa apreciada ayuda que nos libera del estrés. Tener a alguien que te haga un chiste, que te cargue el bebé, al hombre igual, una conversación, cualquier cosa que aliviane el estrés. Y por otro lado, está justamente este pensamiento de, no diría yo egoísmo, pero como tú dices, en la sociedad moderna de quererlo hacer todo solos. Entonces, de creerse suficiente en todo. Para todo y en todo, pero nos vamos dando cuenta con el tiempo de que no es así. A ver, nosotros formamos un núcleo familiar, pero seguimos siendo hijos de, hermanos de, y vivimos en sociedad, en comunidad. Entonces, es más difícil hacer las cosas uno solo que si tienes gente que te pueden apoyar y ayudar. Yo creo que después de toda esta experiencia y todas las cosas que nos han pasado con los años y con las cosas que hemos ido viviendo, yo creo que es el momento justo ahorita donde estamos preparados, yo creo, para tener nuestro tercer hijo. ¿Qué tú crees? El otro día la bebé me pidió un perrito, entonces yo pienso que por ahí puede ser. No, yo creo que eso es una señal. Ella lo que quiere es un hermanito. Vamos a trabajar en eso. Vamos a dormir que ya estoy cansado ya. Sí, yo también. Vamos.